Feliz jueves 21 de mayo. Muchas gracias a todas y a todos los que se estén conectando este día en nuestra post mañanera. Empezamos un poquito tarde, pero pues aquí estamos. Muchas gracias a quienes se estén conectando desde la Ciudad de México, desde otras partes del país, incluso de nuestros paisanos y paisanas que están fuera de México y que están pendientes de la información y de lo que sucede día con día. Muchas gracias a Miguel Hernández, que ya está aquí conectado con nosotros y nos manda saludos. Muy buenos días a todas, a todos. A Silvia Lira, que también está como siempre al pie del cañón. Muchas gracias a Felipe Sal, a Mari Castro. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les trata? Ahora sí, el jueves estamos pues ya casi a un mes en el caso de la Ciudad de México de culminar, o no, o si no de culminar, por lo menos de transitar por el semáforo rojo. Desde Aguascalientes nos estaban dando saludos, muchas gracias. A Mari Castro también nos ve desde Querétaro, a Rudy BG desde Puebla, a Luis Camal, muchas gracias desde Mérida, Yucatán, Marcela Ayala, excelente día también para ti. A Jesús Beltrán desde Tecámac, muchas gracias. Salomé Palomino Urbalejo, gracias. Raquel Reyes desde Huehuetoca. A Rago, que nos está viendo desde Monterrey. Nidia Quiroz, buen día a todos. Kafkito, gracias. Vamos a tomar un poquito de agua, que está la mañana un poquito calientita para aquí, para el Valle de México, en la Ciudad de México. Desde Nayarit, Ernesto Hernández, les mando un saludo. Por cierto, qué bueno que Nayarit ya, al menos en términos oficiales, ha disminuido el número de contagios y de transmisiones de coronavirus. Desde Veracruz, gracias. A Tempis, a Alberto, muchas gracias. A Mari Carmen Ortiz, dice, estábamos en la ceremonia luctuosa del aniversario de Venustiano Carranza, que es en este momento con el presidente de la República. Esta ceremonia, por cierto, les comento que será transmitida al mediodía también en Canal 14 para quienes quieran verlo. Fabricio Martínez desde Toluca. Lola Guevara, qué bueno que ya despertaste. Desde Iztapalapa, Magdaleno Trujillo, desde Tampico también nos está mandando saludos. Y bueno, desde el inicio de la conferencia matutina, que tuvo una carga de clase histórica muy fuerte el día de hoy, el presidente de la República abordó el tema medular de dos asuntos aparentemente distintos, que es el de puertos y es el de la energía. Y el tema pues medular es el de la corrupción. Sobre el caso del sistema portuario mexicano, destacó que al igual que el sistema de aduanas, el sistema de migración, el sistema de aeropuertos, y las comunicaciones terrestres, por supuesto, la aviación, aeropuertos, estaba dominado por grupos que habían tomado por asalto o habían capturado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una secretaría que antes se llamó Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, luego se convierte en el sexenio precisamente de Carlos Salinas de Gortari, si no me equivoco, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se vuelve un gran botín, desgraciadamente se volvió un gran botín de grupos dominantes, constructores, de evidentemente concesionarios de telecomunicaciones y de radiodifusión, de televisión y radio, y por supuesto de quienes dominaban los puertos y aeropuertos en este país. López Obrador mencionó que antes no se consideraban como actos de corrupción e influyentismo, e incluso no se tipificaba como algo grave las prácticas de tráfico de influencias que sigue existiendo en los puertos de la Marina Mercante. También aceptó que hay resistencias a estos cambios y de ahí mencionó el tema de la industria eléctrica, que en estos días se ha convertido en un asunto de intenso golpeteo mediático. Evidentemente se están afectando intereses muy fuertes de empresas de energía transnacionales que están en contra de que se cancelen o se suspenda la continuidad de ciertos proyectos que estaban comprometidos con ellos y que pues se integre también a este mercado a la Comisión Federal de Electricidad.
El presidente comentó que, el, que será respetuoso de la legalidad y de las decisiones que tomen jueces que están viendo los amparos que han interpuesto empresas generadoras de energías limpias, pero también aclaró que este gobierno no está en contra de las energías limpias, está en contra de las tácticas sucias, porque pueden ser muy limpias sus energías, pero muy sucias sus estrategias de presión y de exclusión de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Él rechazó el saqueo e influyentismo en la industria eléctrica, una industria que desde la época de Salinas y también desde Zedillo se ha ido desmantelando. La idea, casi en paralelo con la de Pemex, ha sido ir desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad, y ojalá y ese desmantelamiento hubiera significado eficacia y precios más baratos para los consumidores. No, es un desmantelamiento para cargarle a los consumidores, a nosotros, los consumidores de energía eléctrica, el costo de contratos con precios sobrevaluados, con contratos leoninos a favor de los privados que no ven por el bienestar común. Esto es lo que creo que es muy importante que se esté aclarando y que se diga en medio de este, digamos que de este debate sobre las energías limpias. Rechazó y también acusó que se entregaron contratos leoninos que dañan la economía popular porque a través del influyentismo se pactó entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevados y además de que se pretendía excluir a la Comisión Federal de Electricidad. Se dio preferencia a aquellas empresas de energías limpias en contra de la CFE, y lo que él busca y dijo es poner piso parejo, no es excluir a las otras para privilegiar solamente a la Comisión Federal de Electricidad. No se trata, lo subrayó, de privatizar o de estatizar la energía eléctrica, se trata de buscar un piso parejo para todos los contendientes en este mercado tan importante y tan, pues a veces tan sucio. Afirmó que su gobierno defenderá esta postura ante tribunales y advirtió que nada de que contraten gacetillas en periódicos del extranjero o inserciones pagadas, que con eso no nos van a cambiar. Vamos a escuchar esta parte que tiene, pues, que es muy fuerte, muy ruda, pero creo que tiene que ver con el nivel de tensión y de conflicto que se está gestando, pues, con estos grandes intereses de empresas de la energía eléctrica, que bueno, como ustedes recordarán, varios secretarios de energía, incluyendo la ex secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón, si ustedes recuerdan su nombre, coméntemelo, es Georgina Kessler, que pasó a trabajar pues a las empresas privadas, o el mismo caso del propio Felipe Calderón. Ha de haber sido una decisión muy difícil, como dice su libro, ¿no? Y en este sentido, pues hubo una captura de funcionarios por parte de las grandes compañías de electricidad. Vamos a escuchar esta parte que creo que tiene sentido en relación con lo que ocurría en el manejo de la energía eléctrica y del influyentismo. Esto es lo que comentó López Obrador. Es decir, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjero. Sobre todo del extranjero. Esta es otra parte donde él anuncia o él dice que habrá diálogo con estas empresas privadas generadoras de energía, pero sin caer en privilegios ni en las prácticas de antes. Porque no podemos permitir la corrupción. Entonces, sí al
al diálogo, ¿sí? Que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitían, porque, bueno, los trataban a los funcionarios muy bien, los colmaban de atenciones. Los colmaban de atenciones. Aquí estoy viendo saludos desde Perú. Muchas gracias por tu comentario de respeto y apoyo a López Obrador. También desde Chiapas nos está escribiendo Yalva Unicov Halach. ¿Qué significa tu nombre? Que es bastante hermoso en maya, debe ser maya quiché. Muchas gracias a Irma Ramírez también por tus comentarios. Me está preguntando que comente algo del libro de Calderón. Por Dios, estamos sobrios. Ahora sí que, como dijeran, estamos transmitiendo tranquilos. No he leído el libro, no me interesa en este momento. Por supuesto que quien quiera leerlo y quien quiera comentarlo, pues adelante. La misma pregunta, por cierto, le hicieron a López Obrador el día de hoy. Betty Beltrán nos está viendo desde Tijuana, dice Maricruz Ramírez, pero también Ochoa Reza negoció a gusto con las empresas españolas ya en épocas de Peña Nieto. Exactamente. Enrique Ochoa Reza, ¿se acuerdan de ese destacado dirigente priista de la última fase que se caracterizó por tratar de imitar a Javier Lozano y hacer pleitos de lodo y una serie de desplantes? Creían que con eso podían ganar credibilidad o votos. Él fue director de la Comisión Federal de Electricidad, sustituyó a uno de los hermanos que estuvieron muy cercanos al gobierno de Carlos Salinas, los Paco, ya se me olvidó el nombre, que era el primer director de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ellos, pues fue él en particular, fue el primer director de la Comisión Federal de Electricidad y renuncia y entra Enrique Ochoa Reza para aplicar todo el proyecto de privatización de la energía eléctrica, desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y beneficio a muy fuertes empresas españolas. Esto es lo que también es importante destacar. Esto ocurrió hace apenas 4 años, es decir, no tenemos muchísimos años de estos. Es algo, el clavillazo, así le decían a Enrique Ochoa Reza. Tengo el nombre de Paco Gil, pero Paco Gil Díaz fue el secretario de Hacienda con Vicente Fox y también parte de los dice Ochoa Reza, el zar de los taxis. Gil Díaz es parte de los tecnócratas que gobernaron este país durante una buena parte del periodo neoliberal. Dice, ocupa Reza, priista de cochinada, dice Verónica Villaurrutia. Bueno, pues ese señor, el clavillazo del peñismo, encabezó la Comisión Federal de Electricidad y aceleró el proceso de Paco Rojas, ya me acordé. Francisco Rojas fue el primer director de la Comisión Federal de Electricidad en el periodo de Enrique Peña Nieto. Francisco Rojas fue director también de Pemex durante más de 8 años, entre Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Algo sabe de los enormes negocios privados en estas dos anclas de las empresas estatales. Así es, Paco Rojas, dice Dasha Kasher, exactamente. Y bueno, renuncia por estar en desacuerdo con una serie de elementos que estaban en la reforma energética y en la reforma eléctrica que le daban muchos beneficios a los privados y desmantelaban a la Comisión Federal de Electricidad. Justo lo que está comentando en estos momentos López Obrador. Qué curioso que un tecnócrata o alguien que viene del grupo de la tecnocracia salinista coincidiera finalmente con el diagnóstico que actualmente tiene el presidente López Obrador y su equipo en la Comisión Federal de Electricidad, encabezado por Manuel Bartlett.
¿No se les hace un poco curioso que todas estas informaciones y notas sobre la corrupción terrible de Manuel Bartlett y de su hijo coincidan con este conflicto con la Comisión Federal de Electricidad? Pues así golpean. Y así es este tema de el mercado eléctrico y de los intereses que se manejan. También, evidentemente, están los intereses en la marina mercante y en los puertos, pero no hay comparación con este tema de los, pues de las centrales de generación de energía. En la conferencia matutina, ya después de todo este tema de la Comisión Federal de Electricidad, hubo una clase de historia, que es la que nos ofreció López Obrador, sobre el papel de Venustiano Carranza como el único gobernador que se opuso al golpe de Estado, al asesinato de Madero y al golpe de Estado militar encabezado por Victoriano Huerta. Y en Guadalupe, en su hacienda de Coahuila, él pues lanza el Plan de Guadalupe, que es el inicio de la fase revolucionaria más violenta, que es el restablecimiento del orden constitucional. Y pues ustedes recordarán la historia, Carranza, el viejito Carranza, el cara de chivo, como le decía Pancho Villa, es el que encabeza el movimiento que después se va dividiendo, las facciones revolucionarias que de por sí tenían ya muchas diferencias. Las diferencias entre Zapata y Carranza eran tremendas, sobre todo de enfoque y de intereses. Las diferencias entre Villa y Carranza, Villa, el gran general, el triunfador junto con el general Felipe Ángeles de la batalla de Zacatecas, que implica o implicó la derrota militar al huertismo, también se separa de Carranza, y luego el propio Carranza es asesinado a manos de un grupo de pandilleros que se presume estaban apoyados por Estados Unidos, por las transnacionales y por el señor que entonces se convertiría en el caudillo de la revolución triunfante, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón después dejaría en la presidencia a Plutarco Elías Calles, quien gobernaría durante 9 años prácticamente con el maximato, y hasta que llegue el general Lázaro Cárdenas. Por cierto, el día de hoy también conmemoramos al general Lázaro Cárdenas, y pues esto hay que comentarlo, son 125 años del nacimiento, el natalicio del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, la historia también es importante en nuestra vida, porque además recordemos que hay una parte cíclica o circular de la historia, como dijeran algunos filósofos. Walter Benjamin, un gran filósofo que vale la pena releerlo en estos momentos, siempre pensaba que el tiempo y la historia eran circulares. Y vaya que lo estamos comprobando. 100 años después de aquella peste española que devastó el mundo, y que quedaron pocos registros de lo que ocurrió en esa época porque empezaba la Primera Guerra Mundial, 100 años después estamos viviendo una pandemia que seguramente va a cambiar las coordenadas del mundo. Esa pandemia pues es la del coronavirus. Y bueno, pues si entendemos la historia, si entendemos los ciclos, entendemos las fuerzas que están detrás de las resistencias y de los intereses, también entenderemos cómo es importante resistir, enfrentarlas y no caer en la tentación de sus provocaciones. Nada más aquí digo la provocación esta de este hombre absurdo llamado Pedro Ferriz, hijo o nieto, como quieran llamarles, llamando a golpes de Estado. ¿Qué se cree Pedro Ferriz? ¿Un pobre diablo que quiere imitar a Victoriano Huerta? Este tipo de mensajes, 100 años, con 100 años, más de 100 años de distancia, 110 años de distancia, tienen que ver con eso, con el periodo cíclico en la historia, cuando los grupos de poder están buscando a sus jilgueros para encabezar linchamientos
o dividir a la sociedad, dividir a quienes debemos estar más unidos que nunca. En fin, esta es una reflexión y ya para finalizar, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en esta misma mañanera que se va a idear una campaña para pues impulsar valores nutricionales y nuevas prácticas de alimentación, sobre todo después de que esta pandemia que ha azotado a todo el mundo y también a México nos está demostrando que la panza es primero, como diría Rius, que el problema está en nuestra alimentación, que si no cambiamos esos hábitos alimenticios vamos a ser vulnerables no solamente a la diabetes, a la hipertensión, a las enfermedades cardiovasculares, sino por supuesto a este tipo de pandemias. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios, dice, se le olvida a Ferriz lo que hizo en México y que tuvo que huir. Tenemos dos victorianos, Ferriz y Lili Telles. Ay, no, por Dios, o sea, no llegan a eso. Son, la verdad, a veces la historia se repite como tragedia o como comedia. Y estos parecen comediantes de un huertismo trasnochado. Dice Victoriano Huerta, quedó grabado en la historia de los Pedros Irán Albacín. Miguel Rojas López Portillo, muchas gracias. Maida Yolanda Marroquín Díaz dice, lo peor sería que esos llamados golpistas tuvieran base social. Son solo alaridos demenciales de perdedores. No solo eso, no cuentan, hasta donde sabemos, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, como sí ocurrió durante la decena trágica o la quincena trágica, que culminó en el asesinato de Madero y Pino Suárez. Y por supuesto tampoco cuentan con una facción del ejército importante, porque la lealtad del ejército ahorita es lo que está sosteniendo esta transformación. Y vaya importancia recordar esto, porque a tuitazos y a ocurrencias no se organizan golpes de Estado, señor Pedro Ferriz, mucho menos desde el resentimiento de alguien que siente que se le desplaza de sus privilegios. En fin, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana viernes. Disfruten este jueves. Un abrazo. Gracias.